El antiguo Egipto, una civilización que nació, creció y floreció durante más de 30 siglos. Una cultura tan avanzada que aún hoy nos sorprende. Una historia escrita en piedra, arena y eternidad. Este documental explora su origen, su poder, su religión, su sabiduría, y su caída. Un viaje profundo al corazón del Nilo. Un viaje que comienza, en el principio de todo. El paisaje egipcio era extremo. Dunas infinitas. Montañas áridas. Un sol abrasador. Y, en medio de todo eso, el Nilo. Un río que lo cambiaba todo. Cada año, el Nilo se desbordaba. Dejaba un manto fértil y oscuro sobre la tierra. Una oportunidad única para cultivar y vivir. Para los egipcios, el Nilo era más que agua. Era un dios. Era el origen del orden. Era la razón de su existencia. Los primeros egipcios llegaron hace más de 10.000 años. Eran cazadores, recolectores, hasta que descubrieron que la tierra junto al Nilo podía alimentarlos. Surgieron las primeras aldeas. Pequeños poblados muy organizados. Casas de adobe. Cultivos de trigo y cebada. Ganado. Cerámica. El ser humano empezaba a cambiar el entorno. Y el entorno empezaba a crear identidad. El país no era uno solo. Estaba dividido en dos regiones muy distintas. El Alto Egipto, al sur. Una tierra estrecha rodeada de montañas rocosas. El Bajo Egipto, al norte. El gran delta del Nilo, un laberinto de canales y campos fértiles. Ambos mundos desarrollaron costumbres, acentos y dioses diferentes. Era solo cuestión de tiempo que surgieran rivalidades. Hacia el año 3100 a.C., un rey llamado Narmer ejecutó un acto histórico. Unificó las dos tierras. Creó un solo reino. Un solo estado. Una sola corona. Este acontecimiento marcó el nacimiento oficial del antiguo Egipto. La realeza se convirtió en un símbolo divino. La escritura empezó a multiplicarse. Y el país dio su primer paso hacia la eternidad. El faraón era el centro del universo egipcio. No era un simple gobernante. Era un ser divino. Hijo de los dioses. Representante de Maat, el orden, la justicia y la armonía. Todo dependía de él. Las cosechas. La paz. La estabilidad del Nilo. El equilibrio del cosmos. El Imperio Antiguo fue un periodo de estabilidad y riqueza. Una época dorada que permitió a los faraones soñar a lo grande. Y ese sueño tomó forma en las pirámides. Primero, la pirámide escalonada de Djoser. Diseñada por Imhotep, médico, arquitecto y consejero. Una obra tan sorprendente que cambió para siempre la arquitectura del mundo. Después, Snefru, el faraón constructor. 3 pirámides gigantescas. Ensayos para alcanzar la perfección. Y finalmente, Keops, cuyo monumento se convirtió en una maravilla eterna. La Gran Pirámide. Una proeza técnica y humana. Lejos de la leyenda, las pirámides no fueron construidas por esclavos. Fueron levantadas por trabajadores especializados. Hombres y mujeres organizados por equipos. Arquitectos. Albañiles, carpinteros. Transportistas. Vivían en aldeas con panaderías, cocinas, médicos y administradores. Eran parte esencial del proyecto estatal. El país entero participaba en la construcción del futuro. La religión egipcia era rica y compleja. Ra, el dios Sol, viajaba por el cielo cada día y por el inframundo cada noche. Emán, el dios oculto, era creador y protector. Osiris, rey del más allá, simbolizaba la resurrección. Isis, la Gran Madre, representaba el amor y la magia.
Horus, el halcón celestial, era el heredero eterno. Set, señor del caos, encarnaba la destrucción necesaria. Cada mito tenía un propósito. Cada dios, un papel en el equilibrio universal. Para los egipcios, morir no era desaparecer. Era cambiar de estado. Era pasar a otra forma de vida. Pero ese viaje era peligroso. Lleno de obstáculos. Y solo se podía superar con preparación. Así nació la momificación. El proceso era largo. Complicado. Simbólico. Primero, se extraían los órganos y se colocaban en vasos canopos. Luego, el cuerpo se deshidrataba durante semanas con natrón. Después se aplicaban aceites. Se rellenaba el cuerpo. Se vendaba con tiras de lino. Y se añadían amuletos entre cada capa. El rostro se cubría con una máscara. Y el cuerpo se colocaba en un sarcófago decorado. El objetivo era uno: preservar la identidad del difunto para toda la eternidad. El difunto no caminaba solo. El libro de los muertos era un manual para su viaje. Una colección de plegarias, hechizos y consejos. Allí se explicaba cómo enfrentar a los demonios del inframundo. Cómo cruzar el río de la oscuridad. Y, sobre todo, cómo presentarse ante el tribunal de Osiris. El corazón del difunto era colocado en una balanza. En el otro platillo, la pluma de Mat. Si el corazón era puro, el alma renacía. Si no, era devorada para siempre. Tras siglos de esplendor, Egipto sufrió una crisis profunda. Las crecidas del Nilo fallaron. La economía se hundió. El poder central se debilitó. Los gobernadores locales se hicieron más fuertes. Y el país se fragmentó. Pero la historia egipcia nunca se detuvo. El Imperio Medio fue una época de recuperación y esplendor. Los faraones reorganizaron las provincias. Reactivaron la agricultura. Restauraron templos y fortalezas. La literatura alcanzó un nivel nunca visto. Los relatos, poemas y enseñanzas se convirtieron en una joya cultural. Egipto renacía. Una nueva amenaza llegó desde Asia: los hicsos. Introdujeron el caballo. El carro de guerra. Nuevas armas. Gobernaron parte de Egipto durante décadas. Pero sus días estaban contados. Los príncipes de Tebas, liderados por Amose, expulsaron a los invasores. Y comenzó la etapa más gloriosa de Egipto. El Imperio Nuevo fue la etapa de máxima grandeza. Un Egipto rico, guerrero y expansivo. Hatshepsut, la faraona inmortal. Gobernó con sabiduría. Impulsó el comercio internacional. Decoró templos. Y construyó uno de los monumentos más hermosos del país, Tutmosis III, el estratega. Convirtió a Egipto en una potencia militar. Dirigió campañas victoriosas. Extendió las fronteras como ningún otro faraón. Akenatón instauró el culto a un solo dios, Atón. Una audacia sin precedentes. Una revolución que dividió al país. Nefertiti, su reina, fue su gran aliada. Una mujer poderosa que dejó un legado enigmático. Tutankamón, el joven restaurador. Accedió al trono siendo un niño. Restauró los antiguos cultos. Y murió joven. Su tumba intacta, descubierta en el siglo XX, devolvió al mundo la pasión por Egipto. Ramsés II, el Grande. Un faraón legendario. Guerrero en Cádiz. Constructor incansable. Padre de más de 100 hijos. Su templo de Abu Simbel sigue siendo un desafío al tiempo. Karnak, ciudad de los dioses. Luxor, templo de coronaciones. Edfu, dedicado a Horus. Philae, santuario de Isis. Abu Simbel, monumento al poder real.
Cada muro, cada sala, cada relieve, cuenta una historia sagrada. Más allá de los palacios, vivían millones de personas. Campesinos que dependían del Nilo. Artesanos de precisión extraordinaria. Escribas capaces de convertir palabras en arte. Soldados que defendían las fronteras. Comerciantes que viajaban por todo el Mediterráneo. La vida era sencilla, pero profundamente conectada con los dioses. Los egipcios desarrollaron avanzados conocimientos. Medicina basada en plantas y cirugía básica. Astronomía para medir los años. Matemáticas para construir templos perfectos. Ingeniería hidráulica para controlar el Nilo. Calendarios precisos. Y una escritura compleja, los jeroglíficos. El poder se fragmentó. Los sacerdotes de Amón se hicieron demasiado fuertes. Los faraones perdieron autoridad. Egipto se debilitó. Con el tiempo, Egipto fue conquistado. Primero por los libios. Luego por los nubios. Después por los asirios. Más tarde por los persas. Y finalmente, por los romanos. En el año 30 a.C., murió Cleopatra VII. La última faraona. Con ella terminó la historia política de Egipto. El antiguo Egipto no es solo una civilización del pasado. Es un monumento al ingenio humano. Un recordatorio de que el tiempo puede borrar imperios, pero no los sueños. Sus templos siguen en pie. Sus momias siguen intactas. Y su historia sigue inspirando a millones. El reino desapareció, pero su espíritu permanece. En cada descubrimiento. En cada jeroglífico. En cada mirada al desierto.